Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenido al podcast Mecánica para Dummies, donde intento explicar de la manera más sencilla posible el mundo del automóvil. Hoy, episodio 18.3, refrigeración y engrase. Bien, vamos a continuar esta pequeña serie ya casi culebrón sobre la anatomía del motor con dos circuitos a cual más importante y que están mucho más relacionados de lo que podría parecer en primer momento. Estamos hablando del circuito de refrigeración y el de engrase. Vamos a empezar hablando de la refrigeración. Bien, como parece lógico, durante las explosiones del motor se genera una importante temperatura que evidentemente hay que intentar disipar. Los motores tienen una temperatura de trabajo óptima. Por debajo de esa temperatura el aceite no estaría lo suficientemente fluido y no engrasaría bien, produciéndose desgaste. Por encima de esa temperatura el aceite se termina consumiendo y se produce desgaste y en el peor de los casos se gripa el motor, eso que habréis oído alguna vez. Pues bien, un gripado de motor consiste ni más ni menos en que debido al exceso de calor los pistones se queden pegados a las paredes del cilindro, a las paredes de la lata de conservas. Así que evidentemente necesitamos el circuito de refrigeración para que el motor funcione de una manera óptima. A día de hoy la mayoría de los coches tienen un sistema de refrigeración por agua, pero hace unos años no era tan raro encontrar sistemas de refrigeración por aire, siendo Porsche la marca más adalid de la refrigeración por aire, si bien la terminó abandonando para 1992, y ha sido usada en modelos tan icónicos como el Volkswagen Escarabajo, del que deriva de una manera extraña y retorcida el propio Porsche 911, pero eso es otra historia que ya contaremos algún día, o el Citroën 2 caballos, si bien a día de hoy está prácticamente en desuso, debido a que mediante refrigeración por aire es más difícil controlar la temperatura del motor y por ende conseguir unas emisiones menores. Además, generalmente los motores refrigerados por aire tienen un mayor consumo de aceite, lo que va en detrimento de las emisiones. Si bien son relativamente más fiables, y es que la mayoría de los motores refrigerados por aire suelen llevar un ventilador que va con una correa al propio cigüeñal, de tal manera que siempre que el motor esté en movimiento, ese ventilador esté funcionando, pasando aire al motor, que digamos que el motor suele tener unas aletas de disipación que ayudan a disipar el calor, y al pasar el aire de ese ventilador forzado entre las aletas pues se disipa el calor. Pues bien, se dice que mientras un escarabajo, por poner un ejemplo, mientras un escarabajo tenga la correa del ventilador funcionando, eso te llevará al fin del mundo. A día de hoy, como ya digo, es mucho más común la refrigeración por agua, que consta de un circuito que pasa por todos los elementos del motor que se quieren refrigerar, generalmente la culata y el bloque en las paredes de los cilindros suelen tener cavidades por las que pasa el agua. Ese agua caliente sale hacia un radiador, que ese radiador es muy parecido al de la calefacción de vuestras casas. Por ahí pasa agua caliente y el aire que pasa por el radiador hace que salga el calor y termine el agua más fría y vuelve a entrar en el motor, cumpliéndose el ciclo. He dicho agua, pero en realidad a día de hoy es casi lo último que se usa. Hace unos cuantos años, cuando los anticongelantes estaban menos extendidos y ni mucho menos eran tan buenos como hoy en día, era más normal que muchos motores llevasen solo agua. El agua, claro, tiene una temperatura de congelación relativamente baja, de 0 grados, lo cual daba para escenas como yo recuerdo a mi padre poniendo, por ejemplo, una manta encima del motor para evitar que se helase el agua en una noche en la que se preveía helada. A día de hoy eso es casi imposible, pues los fabricantes han ido desarrollando anticongelantes que muchas veces sus motores necesitan de su anticongelante propio, no se puede echar otro, porque el agua, aparte de tener un punto de congelación relativamente bajo, también es mucho más corrosiva.
y las diferentes aleaciones en las que se van haciendo los motores requieren de estos anticongelantes específicos, que cada vez tienen un punto de congelación más bajo y una menor corrosión. Habréis oído hablar muchas veces del termostato. Pues bien, este dispositivo lo que es una llave de paso controlada por temperatura. Poneros en situación, arrancáis el motor y el motor está frío, claro, lo acabáis de coger, pero la bomba de agua está funcionando y sigue pasando, haciendo el circuito de funcionamiento del agua y refrigerando el agua caliente. Si lo que queremos es que el motor gane temperatura rápidamente, pues el termostato, esta llave de paso, lo que hace es cortar el circuito, de tal manera que hasta que no se alcanza su temperatura de apertura, que suele ser entre 88 y 92 grados, unos 90 grados, no deja pasar el agua, quedando esa misma agua en el motor cogiendo temperatura, ayudando a que con el calor que coge el agua mantenga la temperatura del motor, ayudando a que ese agua coja temperatura para que el motor entre en su temperatura de servicio. Una vez que esa temperatura de servicio llega, estos 90 grados, el termostato abre y deja pasar el agua para que complete su circuito, llegue hasta el radiador, pierda temperatura y vuelva a entrar al motor y otra vez igual. Este agua o anticongelante requiere de un cierto mantenimiento. Como ya os he dicho muchas veces, para esto mirar el manual del vehículo. Pero, aunque no se use el coche, conviene cambiarlo, como mucho yo lo cambiaría, no dejaría un anticongelante más de 2 años dentro del motor, aunque no se use. Porque sobre todo estos anticongelantes modernos van perdiendo sus propiedades anticorrosivas y sus propiedades de anticongelamiento. Así que cambiar el anticongelante, que no es una operación excesivamente cara, yo es algo que no dejaría más de 2 años. Incluso aunque digas, no, es que vivo en una zona caliente y es muy raro que aquí haya una helada, no tiene que ver, porque el anticongelante hace mucho más que solo impedir que se congele el agua de refrigeración. Bueno, vamos a continuar hablando del sistema de engrase. El sistema de engrase es vital para la vida del motor. Fijaros, un motor sin agua en su sistema de refrigeración podría durar, dependiendo de la carga de trabajo y por ende de la temperatura que genere, pues 10 horas, puede que un día. Un motor sin aceite no duraría más de 3 minutos encendido. Fijaros hasta qué punto es importante y muchas veces qué poco valor le damos al estado del aceite de nuestro vehículo. El sistema de engrase es relativamente parecido al de refrigeración. También consiste en un depósito de aceite, en este caso es el cárter, que es la tapa inferior del motor. Si nosotros quitamos el cárter, veríamos el cigüeñal con la parte de abajo de las bielas, y cómo las bielas suben hacia arriba, veríamos la parte de abajo de los cilindros. Pues bien, esa tapa es el recogedero de aceite. Digo que es el recogedero porque el circuito de engrase tiene un montón de infinidad de pequeñas tuberías que llegan a todos los puntos. Incluso llegan por dentro del cigüeñal hasta los apoyos de las bielas. Digamos que tiene tanto el cigüeñal como el propio bloque motor donde apoya el cigüeñal, tiene unos agujeros por los que pasa el aceite, y con cada giro va recogiendo aceite. Ese aceite va por dentro del cigüeñal hasta las bielas, e incluso sube por dentro de la biela hasta el bulón que une la biela con el pistón, y termina saliendo aceite por el segmento de engrase del pistón. Los segmentos son unos aros elásticos que van en la circunferencia del pistón para ayudar a que se adapte mejor al cilindro. Pues bien, uno de esos segmentos está perforado y es lo que se conoce como segmento de engrase. Pues bien, todo el aceite que rezuma de esa cantidad de circuitos termina cayendo hacia el cárter. Y en el cárter es recogido por una bomba de aceite
que si bien en algún modelo he visto que es eléctrica, es muy poco común y suele ser reservado para motores de altas prestaciones, porque un motor eléctrico puede fallar, pero un engranaje es muy raro que falle. Generalmente la bomba de aceite coge su movimiento del árbol de levas, de tal manera que como digo, el aceite es aspirado del cárter por la bomba, pasa por el filtro de aceite y de ahí va a engrasar todas las piezas del motor, tanto cigüeñal, bielas y pistones, como sube hasta la culata para el árbol de levas y todo lo que os podáis imaginar. Hay que tener en cuenta que el aceite no solo engrasa, también tiene los buenos aceites, tienen propiedades detergentes, de tal manera que ayudan a limpiar, a arrastrar las impurezas del circuito. El propio aceite también refrigera en sí, también sirve para refrigerar las piezas, el aceite, porque también está circulando y pasando de las zonas más calientes a las que menos y perdiendo temperatura, disipando temperatura en el proceso. ¿Y qué aceite le echamos al coche? Pues bien, volvemos a lo tan manido de mirar el manual, lo que diga el fabricante. Y en esto hay que ser muy puntillosos. El fabricante, a la hora de desarrollar el motor, lo desarrolla generalmente. Muchos fabricantes tienen acuerdos de colaboración con marcas. Es muy conocido el de Renault con Elf, por ejemplo. O Ford tiene su propia marca de aceites, que a saber quién se la hará, Toyota también. BMW trabaja con Castrol, por ejemplo. Mercedes con Mobil 1. Ferrari con Shell. Muchas de estas asociaciones incluso tienen su origen en la competición. Pues bien, conviene pegarnos, digamos, seguir usando la marca de aceite con la que el fabricante diseñó el motor. Es de la manera que nos vamos a asegurar de que va a seguir todo lo que el fabricante, todo lo que el diseñador esperaba de ese aceite. Mirad, os voy a contar un pequeño ejemplo. El Prius lleva aceite de densidad 5W30. Pues bien, aunque hay un montón de aceites con esa misma densidad, no todos tienen los mismos valores. El Prius, por su motor, por su sistema híbrido, el motor pierde temperatura con más facilidad y pasa por más procesos de arranque y parada, por lo que necesita un aceite muchísimo más fluido para que enseguida coja temperatura y vaya a las zonas de engrase. Pues bien, tú coges una lata de 5W30 de cualquier marca, por reputada que ésta sea, y la ves que, bueno, pues que tiene una cierta densidad, que el aceite, digamos, se le ve espeso. En cambio, tú coges la lata de Toyota de 5W30 y parece aceite de girasol, parece casi agua, de lo líquido que es. Y es la misma densidad, entre comillas. Puestos a explicar las densidades, habréis visto muchas veces esto de 20W50, 10W40, 1530, 0,30. Pues bien, el primer número, el que va acompañado de la W, se refiere a la facilidad con la que el aceite puede ser bombeado a bajas temperaturas. Mientras más bajo sea el número con la W, mejores serán sus propiedades de fluidez y facilitarán el arranque del motor a bajas temperaturas. El segundo término es el grado de viscosidad del aceite en las temperaturas normales de operación del motor y se determina por la viscosidad cinemática del aceite a 100 grados. Pero todo esto se resume en lo que decimos siempre: hay que mirar el manual. En cuanto a los intervalos de cambio, lo mismo, mirar el manual, pero como norma general no es conveniente dejar un aceite, independientemente de los kilómetros, más de 2 años en el motor. Y cuanto más antiguo es un motor, con más frecuencia hay que cambiar el aceite. Los motores de hace como 15-20 años yo no lo dejaría más de un año. En cuanto al filtro de aceite, pues hay gente que opina que es una bobada cambiar el aceite cambiar el filtro, en cada cambio de aceite, y prefieren, por economía, dejar hacer un cambio sí, un cambio no. La realidad es que
yo creo que no merece la pena. Por ejemplo, el filtro de aceite de mi Prius cuesta 8 euros. ¿Vosotros creéis que por 8 euros merece la pena no cambiar el filtro de aceite? Teniendo en cuenta lo importante que es para la vida del motor. Como si cuesta 15 o 20. Ya que estás metido en harina, y con el aceite igual. No conviene escatimar de dinero en el aceite. La diferencia de precio entre un buen aceite y un mal aceite puede ser 20, 30 euros a lo sumo, entre un buen aceite y un mal aceite. Teniendo en cuenta que es la vida del motor, no conviene escatimar, conviene... Además, vuelvo a repetir porque es importante, porque además yo esto lo he visto con el Prius. Yo durante una temporada no estuve usando el aceite que me recomendaba el fabricante, porque cerró el concesionario de aquí, era difícil encontrarlo, luego lo encontré en una tienda online, pero bueno. Y el motor es que le notaba yo, el frío le costaba arrancar, le notaba más áspero. Ha sido ponerle otra vez su aceite y oye, mano de santo. En cualquier caso, ya hablaremos con más detenimiento del aceite, pues se merece por sí solo de un capítulo. Así que nada, como siempre, si queréis que os aclare alguna cosa más, o tenéis alguna pregunta, o queréis aportar algo más, podéis dejar un comentario en la página, en mecánicaparadumies.es, con 2 M's. Podéis dejarme un tweet en @mecánicapod, o mandarme un correo a mecanicapod@gmail.com. ¡Hasta la próxima!